trasplantes de islote. Se habla mucho de que el trasplante pudiera ser muy buena alternativa, pero vean la realidad, solo 700 pacientes en el mundo. ¿Qué son los objetivos que nos planteamos en la sustitución de la función del páncreas? Reversión del estado diabético, prevención del desarrollo de complicación, trasplante de islotes halogénicos sin necesidad de dar inmunosupresión, que sería lo ideal, prevenir el rechazo del aloinjerto y la recurrencia de la diabetes son las metas que podríamos tener en ese sentido. Okay. Creo que se quedó atorada, ahí estamos ya. ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento? Que haya una hemorragia, que haya una trombosis, que se puncione la vesícula, la inmunosupresión que hay que darles. ¿Por qué es esto? Porque los islotes tradicionalmente ahorita se ponen en el hígado y si le hacemos una trombosis de la vena porta le va a ir bastante mal a ese paciente. Puede haber toxicidad de la célula beta porque los inmunosupresores que le damos son tóxicos para la célula beta y ahorita veremos cuánto tiempo se mantiene un trasplante de un islote funcional. ¿Cuáles son los beneficios? Normoglucemia, sin hipoglucemia, independencia de insulina, no limitación de actividades, mejoría en la calidad de vida. Ustedes pueden ver aquí cómo los individuos que se trasplantan, vean ustedes aquí cómo está la glucosa y cómo para los 4 días el individuo disminuye su glucosa, ¿ok? Y aquí está. Y vean la capacidad de secreción de insulina, cómo se mantiene. Y estos individuos son los que se han logrado estar sin insulina alrededor de 1 o 2 años. ¿Cuál es la técnica para el trasplante de islotes? Se obtiene el páncreas de un donador cadáver, este páncreas se le quita toda la cápsula, se canula el conducto, a través de ese conducto se le infunde colagenasas para hacer la digestión y ustedes ven cómo este tejido se dematiza, se secciona en partes, esto se pone en una cámara especial con unas esferas de metal, esta cámara está en un agitador y ese agitador produce un páncreas digerido que es lo que ustedes están viendo aquí y esta parte es la que nos interesa porque es donde están los islotes. Esta cámara lo que hace es ponerse a circular y luego se pone a centrifugar y esta es la manera en la que identificamos los islotes de los acinos. Los islotes se tiñen con una sustancia que se llama ditisona. Esta sustancia es no tóxica para la célula beta y permite identificarlos porque se ponen de color rosado. Y en ese sentido, este es el restante del digerido del páncreas y lo que se obtiene para el trasplante son estos islotes. Y ustedes pueden ver cómo hay pequeños y hay islotes de tamaño normal. Y eso tiene mucho que ver con la funcionalidad, porque si la digestión se mantiene por más tiempo, lo que vamos a perder son células funcionales. Esa es la cámara en la que se hace la digestión, es el aparato que la lleva a cabo. Lo que se hace después de esto es por ultrasonido, localizar la vena porta y lo que se hace es hacer una punción. Los islotes están puestos en una bolsa de hemotransfusión y al paciente se le cuelga la bolsa y se le transfunden al hígado y ahí se termina el procedimiento. Hay que darle inmunosupresión porque hay que recordar que estos son prácticamente islotes de donador cadáver. Y entonces uno puede ver que en los primeros trasplantes vean independencia de insulina, ¿ok? Menos del 40%. Vean con el nuevo protocolo de Edmonton, 100% de independencia de insulina. Este desarrollo prácticamente se logró en 15 años al mejorar la técnica del trasplante. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el protocolo de Edmonton? Esto es lo que hay que darle de inmunosupresión para que sea menos citotóxico. Hay darle medio libre de genoproteínas, o sea, hay que quitar todas las proteínas que no son de humano. Se utiliza albúmina bovina para la separación de los islotes. Y entonces si uno purifica muy bien y lava muy bien los islotes y le quita todas las proteínas, tiene mayor posibilidad de que el trasplante de islotes funcione. Se requiere 2 donantes. Yo por eso soy enemigo de las antialcohólicas, porque los mejores donantes son los borrachos que se estrellan. Esos son los mejores donadores. Y si me ponen antialcohólicas, pues no va a haber donadores. Entonces yo por eso soy antialcohólicas. Me parece que deberíamos de promocionar más el salir a los antros. Ok, a ver si puedo hacer que se pase a la siguiente.
Ahí estamos, ok. 7 de 7 con el protocolo de Edmonton, 3 de 7 lo lograron con un solo donador, 3 de 7 requirieron reintroducción a la insulina después de 9 meses. Esa es la realidad. Parece muy bonito, parece que jala muy bien, pero los individuos no aguantan más de un año. ¿Okay? El proceso de selección requiere una historia clínica completa, una evaluación psicológica, pruebas de estrés, ultrasonido abdominal y pélvico y hacer toda esta parte de la evaluación. Si el candidato lo llena, pues entonces le podemos dar ese trasplante de islotes. Estos son los de exclusión, primordialmente que el índice de masa corporal sea el de un obeso porque va a requerir mayor donadores, que la hemoglobina sea muy alta por el fenómeno de glucotoxicidad, que tenga una retinopatía proliferativa inestable porque la vamos a empeorar al mejorar el control en el primer año. Aquel individuo que tiene péptido C residual todavía tiene algo de función y entonces es candidato a otro tipo de procedimientos. ¿Okay? Ustedes pueden ver 5 años de seguimiento después del trasplante de islotes. Aquí podemos ver cómo va el péptido C disminuyendo y vean la independencia de insulina. Menos del 10% tienen a 60 meses el 100% de independencia de insulina. Entonces eso es lo que es descorazonador en ese sentido de que el trasplante no les dura para toda la vida. Entonces, ¿son mejores los islotes que la insulina? Claro que sí, porque los islotes hacen la propia insulina, tienen un sensor de glucosa integrado, evitan las hipoglucemias, liberan la insulina en tiempo en relación a la administración de las comidas y mantienen la normoglucemia fácilmente. El problema es hacerlos que duren. ¿Okay? Vean este estudio puesto por el doctor Rodolfo Alejandro, quien es un pionero, él es puertorriqueño y trabaja en el Instituto de Diabetes de Miami, y vean cómo le va en los siguientes años del trasplante. Vean, péptido C, okay. Vean en 2 de los casos cómo están. Él hizo un trabajo en el cual les puso GLP-1 a estos individuos para tratar de mejorar la sobrevida, pero no se ha visto que sea mayor cuando se les pone GLP-1. ¿Qué sabemos del Registro Nacional de Trasplantes y Trasplante de Órgano Completo en México? Estos son los datos para julio del 2011, actualizados en el website de la Secretaría de Salud, y vean el número de personas, ¿okay?, que esperan recibir un trasplante. Riñón y páncreas, solo 9. ¿Ustedes creen que solo haya 9 personas que requieran un trasplante de riñón y páncreas? Son los supervivientes que alcanzaron a vencer la insuficiencia renal en hemodiálisis y que tienen diabetes tipo 1 para entrarle a eso. Vean el número de personas para trasplante de córnea. ¿Okay? En los programas de trasplante autorizados uno puede ver en esta estadística cuántos trasplantes hay de riñón registrados, ¿okay? Y vean cuántos de páncreas. Es muy diferente si sabemos nosotros que la mitad de los trasplantes de riñón se originan de gente que tiene diabetes. Vean cómo no tenemos la cultura en México en cirugía de hacer trasplantes conjuntos. Si ya le vas a dar inmunosupresión, si ya le vas a dar un riñón, pues ponle la mitad del páncreas para que se le quite la diabetes cuando menos por 10 años. Un trasplante de páncreas, la vida útil es de 10 años. A los 10 años va a volver a tener diabetes. Las experiencias son limitadas en México, hay anécdotas. Algo que hizo mucho daño en un principio para el trasplante de páncreas fue un proyecto que se hizo en el Centro Médico Nacional de Torreón, donde empezaron a trasplantar pacientes con diabetes tipo 1 que no tenían insuficiencia renal. Desafortunadamente, el tercer paciente que entró al protocolo falleció con una complicación, lo cual era esperado, puede haber complicaciones en las cirugías, pero eso obstruyó el protocolo porque era gente que no tenía la justificación de recibir un trasplante, de tener insuficiencia renal. Ese individuo pudo haber vivido 20 o 30 años sin desarrollar complicaciones con un buen esquema de insulina. Entonces, eso produjo un retraso en lo que tenemos nosotros de la experiencia de trasplante conjunto de riñón-páncreas. ¿Okay? Hay muchas experiencias en ese sentido y ahorita pasaremos a ver lo que sería lo del trasplante de células madre en ese sentido y lo que se está haciendo en algunas partes del mundo y el proyecto que traemos nosotros en la universidad.
El trasplante de células madre en diabetes tipo 1 va a dos mecanismos. Un mecanismo por el que funciona es porque inmunomodula. Al hacerlo estamos haciendo como un trasplante de médula. Estos llevan primero darles inmunosupresión para batir la cuenta de blancos y el sistema reempieza con la transfusión de sus células madre para poder tener una nueva inmunidad y desechar las clonas de linfocitos que producen anticuerpos, que son los que tienen la disminución de los islotes. La otra fase en la que funciona es que pueden regenerar el tejido pancreático. Las células madre responden a marcadores inflamatorios y si hay un proceso inflamatorio a nivel del páncreas y esas células beta se están destruyendo, las células madre pudieran regenerar ese tejido porque sabemos que pueden viajar al páncreas cuando éste se encuentra inflamado. El aislamiento de células madre mesenquimales de los tejidos de páncreas humano ya se ha hecho en ese sentido. Estos son tejido pancreático humano obtenido después de la digestión que se hace para obtener los islotes y ahí se ha visto que hay células madre mesenquimales y estas se pueden cultivar y estas pueden ser utilizadas para trasplante. Entonces sabemos que en ese tejido pancreático puede haber células madre y entonces eso hace que la gente haya desarrollado la tecnología para eso. Ustedes pueden ver aquí cómo está con esta tinción y cómo se identifican las células madre, ¿ok? Para poder ver en esos individuos cómo sí hay una migración de la célula madre al tejido inflamado en el páncreas. Este es un estudio que se hizo, está publicado en el JAMA, ¿ok? 15 pacientes con diabetes tipo 2, ¿ok? Aquí se les hizo un trasplante de médula ósea en la Escuela de Medicina de Brasil, en Río, y los pacientes que se excluyeron fueron aquellos que tenían cetoacidosis. Se les dio ciclofosfamida primero y factor estimulador de colonias segundo para obtener las células madre. Esto disminuye la autoinmunidad y esto genera el suficiente número de células madre para hacer el trasplante y las células madre fueron inyectadas por vía intravenosa después de volverles a dar ciclofosfamida. ¿Cuál es el inconveniente del protocolo brasileiro? Los internan 18 días. Hubo un episodio de una neumonía que puso en riesgo la vida de uno de los pacientes. Y es un protocolo que lleva una inmunosupresión bastante agresiva en ese sentido. Durante a 7 a 36 meses de seguimiento, ustedes pueden ver que 14 pacientes de los 15 estuvieron libres de insulina. Y este primer reporte se paró en ese tiempo de observación para hacer la comunicación científica. Entonces tiene mejor éxito que lo que estábamos viendo con los trasplantes de islotes. En ese sentido, los niveles de anticuerpos anti-GAD se han disminuido en estos individuos y se logra ese cometido al hacer la inmunoablación y empezar el sistema inmune de nuevo. Es como hacer el reset de una computadora, pero lo que se hace es el reset del sistema inmune en ese sentido. Estas son gráficas de cómo los pacientes ven el número de pacientes, ven la hemoglobina glucosilada, cómo se disminuye después del autotrasplante de células madre autólogas, en ese sentido. ¿Okay? Ustedes pueden ver aquí los niveles de péptido C después del trasplante, estos serán pretratamiento y ustedes pueden ver cómo hay un buen número de individuos que tienen niveles aceptables de péptido C. Las conclusiones es que el protocolo era costoso, requería internamiento, un éxito muy razonable. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en Monterrey? En Monterrey ya teníamos un equipo de trabajo, ese es el equipo en el que yo participo. Teníamos experiencia previa en trasplante de células madre porque lo hicimos para evitar las amputaciones en pacientes con diabetes tipo 2. De hecho, esta es la publicación que tenemos de ese trabajo. Ustedes pueden ver en estas gráficas cómo era la vasculatura en este individuo antes de darle la inyección de células madre a nivel de los gemelos y ustedes pueden ver en el control cómo se aumenta la vasculatura. ¿Qué nos enseñó este primer proyecto? Que hasta los adultos con diabetes tipo 2 tienen células madre y que lo que hay que hacer es que hay que estimularlas para obtenerlo. Y a estos pacientes se les hizo una estimulación con factor estimulador de colonias, se obtuvo las células madre y se les infundieron a través de inyección intramuscular en los gemelos.
Y el resultado fue que 95% de los pacientes que estuvieron en este proyecto evitaron una amputación y mejoraron la oxigenación transcutánea. Este es un proyecto que se hizo controlado con placebo. Hubo 7 pacientes a los que no se les dio en ese sentido células madre y hubo 14 pacientes a los que sí se les dio células madre. Y los resultados pues fueron impresionantes en ese sentido en esto, ¿no? Sabemos también que esto mejora la velocidad de conducción nerviosa. A estos individuos que tenían la enfermedad vascular aparte tenían neuropatía periférica y lo que obtuvimos fue una mejoría en lo que es la velocidad de conducción nerviosa en estos individuos. Entonces, teniendo esa experiencia de ya haber trabajado con células madre, con el departamento de hematología, que para nosotros fue muy importante porque el departamento de hematología lleva 420 trasplantes de médula por cánceres, linfomas, leucemias, aplasias medulares. Entonces tienen la tecnología necesaria para hacer el trasplante y decidimos proponer un proyecto modificado del protocolo brasileiro donde nosotros dábamos una inmunosupresión diferente. El tratamiento es totalmente ambulatorio y se reducen los costos en ese sentido. Entonces, lo que hacemos nosotros ahorita es tener algunos sujetos que tienen menos de 3 meses de evolución, que tienen anticuerpos positivos, que tienen péptido C detectable, porque el individuo todavía tiene que tener algo de reserva pancreática para poder hacer que el trasplante de células madre funcione. Al momento llevamos ahorita 4 hombres y 3 mujeres en las edades de 8 a 23 años. Este es el tiempo promedio de evolución, niveles de anticuerpos. Está pendiente hacer el análisis de las curvas de péptido C en ese sentido. El procedimiento es que ellos firman un consentimiento informado, se realizan las pruebas, anti-GAD, la curva de tolerancia y el perfil hematológico, se les administra ciclofosfamida, después se les da factor estimulador de colonias, se procede a hacer la aféresis en una máquina de aféresis normal, se administra nuevamente quimioterapia para terminar de suprimir los blancos y luego se infunden las células madre por vena periférica. Se mantienen las precauciones normales para un trasplante de médula ósea por 2 meses. Requieren antibióticos, antivirales y antimicóticos durante las primeras 6 semanas y luego un esquema conjunto de ellos para los siguientes 2 meses. Se modifica la glucemia con la insulina y lo que hemos visto, la experiencia que llevamos ahorita, es que los pacientes a los 3 meses del trasplante empezamos a ver una disminución real en la dosis de insulina. Ahorita tenemos un paciente que fue un fallo, que no tuvo ninguna disminución, una paciente que tiene 50% de disminución de la dosis de insulina y 2 pacientes que tienen 100% libres de insulina. El primer paciente que está 100% libre de insulina lleva 9 meses prácticamente ya libre de insulina y el otro paciente está apenas en el primer mes. Entonces, en ese sentido, esta es la tecnología que se utiliza. Este es uno de los pacientes sometidos al trasplante. Les pedimos que se corten el pelo porque con la quimio sí se les va a caer el cabello en ese sentido. Y esta es la máquina de aféresis donde se hace el procedimiento de extracción de las células madre, ¿verdad? Y esto es lo que les comentaba en ese sentido. El éxito potencial de la disminución de la insulina al 100% es lo que buscamos. Pero si no se obtiene el 100%, ¿qué sería lo que buscaríamos? Que el individuo siempre tenga una reserva y si es un paciente con diabetes tipo 1 y solo requiere insulina basal y no insulina prandial, le daría una mayor libertad con el tratamiento y lograríamos que tuviera menos hipoglucemias como parte de ese tratamiento, en ese sentido. Aún hay mucho trabajo por hacer en este campo, hay mucha gente que dice que hace trasplante de células madre, pero te ponen una vacuna que supuestamente se hace con 5 mililitros de sangre periférica y eso es charlatanería. Si ustedes se dan cuenta, este es un proyecto científico validado, respaldado por el Comité de Ética y ven todo el trabajo que se requiere para poder hacer un trasplante de células madre. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Nada más les suplico que unas 3 preguntas, por favor. Si nos encienden las luces, por favor. Entonces parece que no tenemos preguntas y las dejaremos entonces para lo que sería… Una pregunta. Ah, ya, ok.
El trasplante que se hizo en hígado, las células se depositan en hígado porque es mayor vascularización, o por qué no en el páncreas enfermo. En el páncreas enfermo no se recomienda hacerlo porque al poner ese tejido ahí pudiera uno crear una pancreatitis. Puedes destruir parte del tejido acinar normal, el exócrino, y pudieras desarrollar una pancreatitis. El objetivo de ponerlas en esa zona de ahí es que requieres primero altas concentraciones de insulina a nivel portal, porque si recordamos cuál es la fisiología, el páncreas secreta la insulina y viaja a nivel de la porta y ejerce el efecto en el hígado como primera parte. La segunda es que es un órgano fácil de acceder, porque localizas fácilmente la porta por ultrasonido y lo puedes poner. En animales pequeños de experimentación, como son ratas y cobayos, el sitio preferido era la cápsula suprarrenal, porque es un sitio que tiene poca vasculatura, que le llevaría menos anticuerpos en ese sentido y está protegido. Pero en el humano es muy difícil encontrar esa zona y entonces no es fácil de ponerlos ahí. Técnicamente la parte menos riesgosa es hacerlo en el hígado. El inconveniente es que todas las drogas se metabolizan en el hígado y todos los inmunosupresores son citotóxicos a nivel de célula beta. Por eso el trasplante no dura. Cuando se mejoraron los inmunosupresores empezaron a durar más meses los islotes, porque aparte tienes la desventaja de una alta concentración del inmunosupresor a nivel hepático. Sí, doctor. Sí, doctor, en este intento de realmente de curar la diabetes, yo me preguntaba si la máquina que cerrara el asa, el páncreas inteligente, el que secretara la insulina. La microinfusora con sensor. Sí, pero que automáticamente secreta, digamos un páncreas inteligente. De hecho ¿Ese curaría la diabetes totalmente? Gracias. De hecho ya lo hay ahorita. Ahorita hay un protocolo con un aparato que es un dispositivo de Minimed. Está en investigación en Estados Unidos. Yo tengo la fortuna de conocer a uno de los pacientes que está en ese sistema. Tienen un sensor que monitoriza continuamente, tienen una microinfusora que pasa insulina continuamente y esa tiene un chip diferente a las actuales. El chip que tiene es una microcomputadora que tiene un algoritmo que uno alimenta durante el primer mes entre el médico, el programador técnico y el paciente, y ese se vuelve un algoritmo inteligente. Ahorita la nueva versión que hay, que es la Paradigm Beo, semeja un poco eso, porque lo que tiene ya como función es que si, por ejemplo, el sensor de glucosa detecta que el individuo tiene 40 de glucemia y no le pica a la bomba para suspender la insulina porque no se ha dado cuenta, la bomba automáticamente se apaga por 2 horas y a las 2 horas se reinicia. Pero ese todavía está alejado del que están verdaderamente probando. La hemoglobina glucosilada de este paciente que te comento, que es amigo de nosotros, que entró en ese protocolo, es 4.7. Esa es la hemoglobina glucosilada que trae. Él tuvo un accidente automovilístico y perdió el páncreas y entró en ese sentido, en ese proyecto, y esa es la hemoglobina que trae, sin hipoglucemias. Ese sistema requiere una extensa programación durante el primer mes. Yo creo que ese va a ser el futuro, pero requiere como quiera que traigas un catéter colgando y la otra cosa. Sí. Bueno. Sí, doctor. Sí, doctor. Aunar un poquito más sobre la revascularización para evitar el pie diabético, que es una de las complicaciones grandes que tenemos, y un 90%, 100% de amputaciones, y el problema de la neuropatía también, que es una de las cosas muy interesantes también, que es lo que tiene como causas secundarias el diabético. De hecho, ese proyecto se hizo de manera diferente. Ahí aprendimos algunas cosas. En el primer proyecto, las células madres se obtuvieron por punción en la pelvis, la cual es dolorosa, es traumática para los pacientes, pero sí se obtuvo un muy buen número. Tiene el inconveniente de que hay que lavarla porque vienen con células hematopoyéticas y viene con grasa y espículas de hueso. Y entonces había que hacer un lavado y luego había que hacer la inyección. Se le pone un bloqueo regional a los pacientes porque 50 inyecciones intramusculares en las pantorrillas es doloroso, pero es bastante funcional. Ahora sabemos que con meterlos a la máquina de aféresis, si haces una muy buena estimulación, obtienes más de 2 millones de células madre por centímetro cúbico, que es lo que se recomienda para este tipo de cosas. La segunda cosa que aprendimos es que los individuos
mayores de 60 años de edad lo tienen y que es una buena alternativa para poder evitar esto. Este fue el trabajo de doctorado del jefe de cirugía en el hospital universitario donde yo trabajo. Con este trabajo le obtuvo el grado de doctor en medicina. Entonces, realmente es un proyecto que probamos y ya lo estamos utilizando nosotros como terapia usual para pacientes. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros ya lo usamos como una terapia para evitar los otros procedimientos de revascularización que pudieran ser no tan efectivos. Okay. Muchas gracias.